este momento. Adri. Nico, muchas gracias. Bueno, presentamos a nuestros invitados rápidamente. Se encuentra a tu lado Carlos Rottenberg, productor teatral. Bienvenido, Carlitos. Gracias. Pablo Guarem es economista, investigador de Citra y CONICET. Hola, Pablo. Está Raúl Aragón, analista político encuestador. Y a mi lado, Pablo Bernengo, que es ingeniero agrónomo y director ejecutivo de las economías regionales de CAME. Y si te parece, Nico, empezamos con Rottenberg, porque esta semana lo escuché decir que el libreto de este gobierno, Carlos, a vos no te convence. ¿Por qué? Yo lo que dije y reitero es que me parece que acá hay que discutir libretos. Y entonces, me parece que en lo nuestro, yo soy de teatro, por eso me resulta más fácil hablar de libretos, podemos equivocarnos o no con los protagonistas. Cuando yo hago una comparación, que esa fue la consulta que me hicieron sobre el libreto anterior y el libreto este, yo dije, a mí como libreto me cierra más el anterior, por eso voto aquel libreto. Eso no quiere decir que unos cuantos protagonistas que hacían la obra de aquel libreto no me convenzan. Son dos cosas diferentes. ¿Escuchaste alguno de los testimonios de Bebe Bonafini o Máximo Kirchner en la Marcha de la Resistencia? No lo escuché. O sea, no he seguido la marcha sabiendo que existía. Pero a mí la palabra resistencia... ¿Cómo te cae? Me cae mal. ¿Por qué? Me cae mal porque yo pertenezco al 49% que no votó por este gobierno, pero tengo mucho respeto, no solamente por el 51% que sí lo hizo, sino que además estoy convencido que pertenezco a la gran mayoría del 49% que le desea que los pasos y las cosas que realice este gobierno fuesen para bien. Vale decir, me parece que son dos cosas diferentes. Una cosa es no votarlo y otra cosa es ponerle palos a la rueda. Yo creo que en todo caso, si los palos a esa rueda aparecen, que se los pongan solos, pero no hay que colaborar. Ahora, Aragón, escuché esta semana en La Plata que en cuanto a gobernabilidad, los ejemplos de gobernabilidad los está dando más la gobernadora Vidal que el propio Macri en términos políticos. ¿Por qué? Porque Vidal ya está haciendo alianzas políticas, ingresó en su gabinete la pata peronista. ¿Esto es así? Esto es así, y está claro cuando vos medís imagen o aprobación de gobierno. María Eugenia Vidal, bueno, por una vez voy a coincidir con Durán Barba, cosa rara y me empiezo a preocupar, pero sí, Durán Barba en el cónclave del PRO que se realizó en San Juan, dio un discurso de 45 minutos y dijo prácticamente lo mismo, ¿no? Que María Eugenia era la figura futura del PRO. ¿Y por qué es esto? Primero porque es muy carismática, está bien, pero con el carisma no te alcanza para gobernar y para tener aprobación de gestión. Ella, te voy a dar dos ejemplos, uno lo vimos recién. Desalojó pacíficamente una toma cuando esas cosas siempre son conflictivas. Ella pudo controlar la policía, su policía, la policía de la provincia, de manera que el desalojo fuera muy tranquilo. El otro ejemplo que te doy, que parece chiquito pero no lo es, en pleno aumento de tarifas ella da el boleto escolar. Es decir, ella sabe manejar el poder y sabe gestionar política, sabe hacer alianzas. Nunca le van a cerrar del todo las alianzas, a ningún político le cierran, pero ha avanzado mucho y ha construido gobernabilidad. Lo primero que hizo fue acordar con Massa, acordó con Sergio Massa. ¿Cuál es el rol de Massa hoy? El rol de Massa es un camino muy fuerte hacia posicionarse para la presidencial del 2019 vía la del año que viene, la legislativa 17 del 2017, en el cual, en mi opinión, tendría que disputar la primera candidatura para senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Todo eso todavía está muy en formación el escenario político de la provincia, porque no se sabe qué va a hacer Randazzo, el Grupo Esmeralda está fuerte, está creciendo de la mano de Insaurralde. Vos sabés que esta semana uno de los datos políticos importantes fue que la reunión entre Urtubey, Bocio y al que se sumó también el Grupo Esmeralda, esto lo fortalece a él en la provincia. Donde él juegue va a ser significativo. Falta saber si Cristina Kirchner va a jugar, o sea, no se puede todavía definir. Claro, yo hoy voy a hablar de los Kirchner, ya que estuvimos escuchando a Máximo Kirchner esta tarde. Los Kirchner, tanto Máximo como la propia expresidenta, ¿tienen lugar dentro del peronismo? ¿Pero de qué peronismo hablamos? Porque en este momento el peronismo está muy partido, ¿no? Dentro del peronismo masista, del peronismo Frente Renovador, no. Dentro del peronismo de Calle Mateu, en parte sí, en parte no. ¿Y cómo se entiende dentro de lo que pasa en el Frente para la Victoria? A ver si me lo puede explicar usted. Digo, un Pichetto que sale al cruce a decir que la resistencia no era un término para esta manifestación o para esta expresión. Y un Pichetto que se reúne con Massa casi todas las semanas, ¿eh? Sí, Pichetto y Massa han acordado medidas importantes. Por ejemplo, votar, después fue vetada la ley antidespido. Sin ese acuerdo no hubiera salido.
Sin ese acuerdo no hubiera salido. Fue muy importante eso, porque lo puso en una situación no de jaque mate, pero sí de jaque al presidente. En términos de oposición, fue muy correcto lo que hicieron. Y obviaron, en el mismo día se votó también en la devolución de 300 pesos mensuales tope para los jubilados y beneficiarios de planes. Ellos podrían tranquilamente haberlo puesto en 1.500 pesos, y eso también lo hubiera tenido que vetar. Lo hubieran obligado a vetar 2 leyes. A ver, esta semana... Entonces sí, son mensurados, pero discúlpame, sí, son mensurados. Hacen oposición, pero una oposición mensurada. Pero ¿no? es tibia la oposición. No, yo creo que es racional la oposición. Vos no se oponen a pagar los fondos buitre, pero sí sacan la ley antidespido que Macri no quería. Pero esto que dijo Máximo Kirchner hoy, y se lo pregunto a colación de esto, Sí. de decirle a aquellos sectores del Frente para la Victoria que en algún punto se abrieron, que van a tener una segunda oportunidad, o a ciertos sectores del peronismo, ¿es invitar a personajes como Pichetto que vuelvan a tomar la posta de un partido como el Frente para la Victoria, o qué significa parte de ese discurso? Yo creo que más es una expresión de deseo, ¿no? De deseo. Es deseo. Además, miren, el peronismo no se va a reunificar ahora. Va a llegar al 17 de alguna forma. Se va a reunificar con los ganadores del 2017. Los que ganen poder territorial en el 2017 son los que se van a sentar... ¿Y uno es Máximo Kirchner? Y hay que ver ¿O será Cristina? Cualquiera de los dos se tiene que legitimar en las urnas. Mira, Bueno, hace sí, Nico, Bar. hace algunas semanas nosotros habíamos invitado a Carlos Rottenberg y le preguntábamos por las obras de teatro. ¿Estás preocupado? ¿Cómo ves el verano en Mar del Plata en cuanto a la economía del país, la perspectiva del consumo, Carlos? No puedo decir nada distinto a lo que se percibe, se lee, se escucha y concretamente los números duros no tienen ideología. O sea, cuando nosotros bajamos, por ejemplo, en nuestra actividad teatral desde mayo, este es el 5º mes, agosto, en relación a los mismos meses del año pasado, no es un tema para discutir más que hacer una suma y una resta. Y lo que sabemos es que entre el 13 o el 26%, depende, cada mes, ha ido bajando. Pero baja el teatro, como baja cualquier otro tipo de actividad que tiene que estar requerida al consumo. Yo hago una cuenta, sin ser economista, muy sencillita, que es la siguiente. En los últimos años en nuestra actividad sabíamos si la inflación del país real oscilaba entre un 26 y un 28% anual. Nosotros sabíamos que las paritarias en nuestro gremio cerraban en el 30%. Por lo tanto, uno se iba a dormir pensando que el trabajador recuperaba 3, 4, 2 puntos cada año a medida que superaba la paritaria a la inflación. Hoy concretamente estamos hablando de una interanual, dicho por los que saben, del 40 y no sé cuánto %, y nosotros cerramos la paritaria en un 33. Quiere decir que a mí me podrán explicar de 20 maneras diferentes personas que entiendan de esto, pero lo concreto es que el trabajador que trabajaba en nuestra actividad ganaba 2 o 3 puntos cada año y este año va a perder más de 10. Entonces es lógico que si esto lo imagino en el país, es lógico que el del restaurante venda menos, que el del teatro venda menos y que de cualquier actividad comercial tenga una disminución. Ahora, Pablo, te quiero preguntar a vos. Hay un textual que dijo Máximo Kirchner, lo dijo con un tono irónico también. Le mostraron la zanahoria del impuesto a las ganancias y ahora tenemos el palo de la desocupación. ¿Cómo definís, digo, en términos económicos, políticos, parte del contexto de lo que ha dicho Máximo Kirchner hace un ratito? A ver, esta semana salió un dato muy duro, que fue que el desempleo se encuentra en 9,3%. Y es un dato que impacta, porque es un dato donde uno piensa en personas Sí. que pierden el trabajo. Y cuando uno busca las explicaciones de esto que pasó, encuentra mucho de lo que dice Carlos, ¿no? De que hay 3 factores que están asociados a políticas tomadas por el gobierno Sí. que explican este número. Por un lado es la caída de la actividad económica, que hoy Ferreres dio el último número 5% abajo, que tiene mucho que ver con este salto de la inflación, que hoy el índice de la Ciudad de Buenos Aires está en 47%, con paritarias que han cerrado entre 30 a 35%. Por lo tanto, nos estamos encontrando con una caída del consumo muy fuerte, que lógicamente impacta en lo que se vende, por lo tanto impacta en lo que se produce, y eso es una traslación directa a el nivel de empleo, porque si se produce menos, se contrata menos. Y esto está agravado por 2 cuestiones que son importantes. Una es la apertura de las importaciones. En Argentina se está dando una paradoja que contradice todo tipo de teoría económica, que es que mientras cae el consumo privado, crece el consumo, crecen las importaciones de bienes de Una consumo. fórmula letal, ¿no? Y sí, porque potencia el efecto de la caída de las ventas. No solo se está vendiendo menos, sino que una mayor proporción de lo que se vende es importado. Entonces, según CAME, la Cámara de la Mediana Empresa, en julio el consumo privado cayó 8%. Las importaciones de bienes de consumo, según el INDEC, crecieron 8%. Es decir, que de lo que se compra no solo se está comprando menos, sino que se está comprando cada vez más importado.
Y para cerrar un poco con esta cuestión del desempleo y para entender estos números, también hay que sumar un factor más que tiene que ver con la actitud del gobierno, digamos, porque un gobierno puede interceder en los conflictos laborales, puede interceder ante contextos de despidos. Sí. Y sin embargo, lo que estamos viendo es, bueno, lo que nombraba Raúl, por ejemplo, el veto a la ley antidespidos. Sí. Eso hubiera sido un paliativo, hubiera sido únicamente, digamos, en este contexto los despidos probablemente hubieran seguido, pero hubiera sido un paliativo la doble indemnización. Bueno, el gobierno se opuso a ese mecanismo, digamos, y entonces en ese sentido también hay un rol pasivo del gobierno que está explicando esto. Pero Pablo, esta semana escuché a un economista que decía, el 9% de desocupación le sirve al gobierno, porque a la hora de negociar con los sindicatos no van a aspirar a grandes porcentajes. Como que busca, en realidad, ese 9%. A ver. Y sí, bueno, eso va un poco a la pregunta que hacía Nico, digamos, cuando no se reclama por el impuesto a las ganancias y se reclama por el empleo, se reclama por el salario, tiene que ver con eso. Este año las paritarias se negociaron muy a la baja, una inflación que hoy está en 47, paritarias que cerraron entre 30 y 35%, y eso tiene que ver con el miedo al desempleo. Desde el principio de año el Estado empezó a despedir trabajadores. Fueron noticia en todos lados, los despidos en el sector estatal, el sector privado empezó a despedir por esta dinámica que mencionábamos anteriormente, y claramente eso condicionó la negociación paritaria. Ahora, la verdad que vamos a citar un caso. Pablo, vos sos productor frutal, ¿no? De frutas. Esta semana realmente han sido noticia ustedes, porque en Plaza de Mayo se tomó una decisión fuerte, impactante. Quizá la conocimos hace un par de meses o años, lo que ha pasado con el rubro de la leche, quizá que se ha tirado, camiones que despreciaban y tiraban leche. Esta es una imagen desde un dron, acá la ven desde el aire. Filas enormes porque ciertos productores frutales, como una medida para decirle al gobierno el poco valor del que sale la fruta y a lo que se vende, hay una distancia enorme, decidieron regalar 10 toneladas de frutas, eran peras y manzanas, que se acabaron en solamente 3 horas. Primero me encantaría saber que me expliques esto que se vivió y que después que me expliques en tu rubro lo que se está viviendo en estos momentos. Bueno, Nico, lo que está sucediendo, y desde una entidad adherida a la CAME, como la Federación de Frutas de Río Negro y Neuquén, es que las economías regionales no están teniendo rentabilidad, pero no de hoy ni de esta administración, sino que venimos peleándola del 2011. Y ya el productor agropecuario, el chico, el pequeño, no tiene espalda. Y hoy, cuando tenemos que hacer tareas culturales, como es una poda, sí, no podemos pagar salarios. Ahora, explícamelo bien sencillo el proceso para que todos podamos entenderlo. Desde que vos plantás la fruta, para el arbolito, cualquier cosa. Nico, primero ahora te voy a aclarar. Sí. Primero, las economías regionales, muchas de ellas son plantaciones perennes, sí, contra lo que es la producción del campo que tenemos en la pampa húmeda, que son producciones anuales. Claro, Es decir, exactamente. entonces, Ustedes van por temporada. Estos van por temporada. Nosotros tenemos un monte frutal. Ese monte frutal, digamos, se planta, se trae una plantita de un vivero, Sí. y a los 6, 7 años empieza a dar fruto. ¿Sí? Ahora, contame un poco, desde que sale la manzana, vos tenés una manzana como productor, tengo una manzana. sacás el kilo, ¿cuánto sale ahí del campo? A ¿Cuánto mí sale? en Chácara A vos en Chácara. me la están pagando 3 pesos, 3 pesos 10, 3 pesos 50 si logramos. Vamos a poner 3 pesos para hacer un número redondo. Para que la Totalmente. gente nos vaya siguiendo, digo, para que ustedes entiendan cuál es el proceso y cuál es el mecanismo para que vos vayas a la verdulería y termines pagando el kilo ¿cuánto? A nivel promedio, como lo manzana, venimos relevando sí. nosotros ¿Cuánto? en el índice de precios digamos, de origen a Sí. destino, que celebramos todos los meses, estamos en 28 pesos con 30 monedas. pesos, pongamos 30 pesos. 30 pesos. Bien, sale a 3 pesos del campo y termina en 30 pesos en la verdulería para que vos lo compres. Ese es el recorrido que hay para que la fruta llegue a tu casa, a tu hogar. 850% que se incrementó. Bien, 850% que se incrementó. Sí. El reclamo concreto de ustedes, ¿cuál es? Porque contame cuántos factores también influyen en todo eso. Tenés aumento de naftas, transporte, envíos a todos lados. El costo de y además producción. el costo de producción y la remarcación también de quien es el que da la venta al consumidor final. ¿Cuáles son los pasos para que eso vaya aumentando tanto y cuál es la lucha que están haciendo La ustedes? propia inflación, A ver. es decir, nosotros en un proceso, en un año, en una actividad como es esto, nosotros se cosecha una vez en el año, se cosecha en enero, esa manzana, terminándola en febrero. Y digamos, todos los insumos que yo estoy utilizando para Sí. conducir mi producción, Sí. se me van incrementando de acuerdo a la inflación que yo tengo. Si estoy trabajando con una inflación por arriba del 40%, mis costos van. Y yo entregué mi fruta, digamos en febrero, ponele, a un galpón de empaque. ¿Qué pasa? En ese galpón de empaque se recibe frío, hay una selección que se produce, es una industria, digámoslo así, electrodependiente, me aparecen los tarifazos,
y por ende todo eso son costos que me incrementan a mí y que me quitan rentabilidad. Esta expresión me siguieron que hicieron, pagando sí, 3 pesos. Esta expresión ¿ok? que hicieron en Plaza de Mayo, ¿cómo la definen ustedes? ¿Fue exitosa? ¿Fue llamativa? Lo que veníamos trayendo, y desde CAME lo tenemos muy claro, Sí. era concientizar a la gente que las economías regionales, a ver, la están pasando mal. ¿Sí? El campo no es solo las 4 provincias de la Pampa húmeda, y están los olivícolas, el sector citrícola, Sí. el sector de vitivinícola, el sector yerbatero con serios problemas. Nosotros hace 20 días estuvimos en Misiones y ahí también tenemos problemas porque la molienda está pagando valores... ¿La yerba? La yerba. No están respetando los valores que el laudo, que el Estado impuso. Entonces, Pablo, vos sabés- estamos pagando a 297 días. Nico te preguntaba del éxito. Vos sabés, Nico, que yo estuve haciendo una nota, estaba haciendo el móvil esa mañana, y me llamó la atención porque empecé haciéndole la nota a 5 señoras que estaban con el chango, con la bolsa. Está bien, nosotros hicimos visible el reclamo de los productores de Río Negro, pero nosotros como periodistas no podíamos dejar de ver que cada vez la fila iba aumentando. Era De más 5 grande. señoras pasó a 50. Esto es una realidad social que no se puede, ¿no?, dejar de ver, ¿no? Carlos, ¿qué opinás? Es que yo creo que vamos a ser reiterativos. Yo por lo menos voy a ser reiterativo. Yo mientras la gente, y no entiendo, por un lado los hechos y por otro lado el discurso, y no tengo por qué entenderlo porque yo en ese sentido me dedico a mi actividad como cada uno se puede dedicar a la suya. Lo concreto, como dije antes, es que mientras el poder adquisitivo de los salarios bajen, a mí no hay manera que alguien me haga entender que nosotros vamos a tener más consumo y que nos puede ir mejor. O sea, por eso al principio de esta nota yo dije que como empresario teatral prefiero llevarme por los libretos. A mí yo acá no estoy poniendo en duda a las personas, a los protagonistas que se suben al escenario. A lo mejor incluso los protagonistas de este espectáculo son mejores en muchos casos que los protagonistas del espectáculo anterior. En lo que yo desconfío desde antes es en el libreto. Cuando yo digo que no voté por este libreto, no me estoy refiriendo, no estoy hablando mal de las personas que lo llevan a cabo. Estoy diciendo que el libreto a mí no me cierra. Me encantaría, y cuando hablo con gente incluso de otro palo y que me lo trata de explicar, veo que se traba. ¿Qué Sí, es pero trabarse? no solo lo decís vos, porque con Nico cuando entrevistamos los sábados a diferentes protagonistas de la realidad, la CGT le dice al gobierno que cambie el rumbo, la CAME le dice al gobierno que cambie el rumbo, la oposición en el Congreso le dice que cambie el rumbo, y el gobierno dice que va por el camino correcto. Pero la Carlos. pregunta es, ¿acaso este libreto no lo vivimos ya? Yo hace 41 años que trabajo en la misma profesión, en el mismo escritorio. Yo este libreto ya lo vi. Esta es la pregunta. Me encantaría que me convenzan de lo contrario. Yo no estoy cerrado, por eso no me gusta lo de la resistencia, porque vuelvo a lo mismo. Hay que respetar al 51% que votó distinto, no importa el motivo, y hay que desear que los 4 años de este primer mandato, si hubiese otro, de este gobierno, sea lo más exitoso posible, porque si es exitoso va a ser exitoso Carlos, para nosotros. Pero no lo entiendo. En los últimos meses, Eve Bonafini ha tenido un protagonismo realmente importante en materia de discurso contra el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué opinas que hoy Eve haya salido a decir que Macri se va a caer solo, que el gobierno se va a caer solo? No, O que el enemigo está dentro, que el enemigo está en casa. A mí un poquito el tema de las formas me importa. ¿Te importa? A mí me importa. Sí. O sea, yo no comulgo con esa manera contestataria per se. O sea, me parece que así como le pedimos de un lado y de otro que haya argumentos, me parece que si los argumentos existen hay que explicarlos bien y hay que explicarlos de una manera más docente, si vale el término, y no con exabruptos. Entonces, hecha la aclaración está por las formas, sí dije antes que estará bueno, y en eso me incluyo, que el 49% que no votó por este gobierno no le ponga palos a la rueda. Y dije antes, sin saber lo que había dicho esta señora, dije antes que si errores de este gobierno como del anterior o el anterior, no importa, o el futuro, los tiene que cometer, que los cometa quien nos gobierna. Porque en definitiva, cuando uno le pasó el campo popular, que somos los ciudadanos que lo elegimos, votándolo o no votándolo, pero lo concreto es que las mayorías deciden en estos casos. Una vez que han asumido ese rol, me parece que tenemos que observarlos, marcar por supuesto las cosas, pero no ser quienes hagamos otra cosa que marcarlos, marquemos nuestra protesta, marquemos nuestras diferencias, pero cuidado con el tema de ser fundamentalistas a la hora de empujar. Ahora, me Nico, gustaría perdóname una Sí, a ver. cosa que me parece Dale. que hay que aclarar.
a las economías regionales la anterior administración tampoco dio respuesta. Nuestras quejas a ver, todos los... En la campaña fue muy clara, todos los candidatos a presidente se llenaron la boca hablando de las economías regionales. Las respuestas, cada complejo, nosotros desde el CAME, de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, estudiamos 32 complejos agroindustriales. Y cada uno tiene soluciones distintas, no hay algo distinto. Sí, la nueva administración vino y dio un buen paso. A ver, el proceso de evaluatorio, la liberación del cepo... las retenciones. Las retenciones, que en las economías regionales es solamente el 5%. El impuesto al cheque, y acá bienvenido que se haya sancionado una ley PYME, ¿sí? Porque después de lo que ustedes están hablando de la doble indemnización, vino acompañada después una ley PYME, donde hoy se está escribiendo la letra chica. Y es muy necesario que nosotros, los actores, estemos ahí presentes para que esa ley sea buena, porque está muy condicionada a cómo realmente se reglamente esa ley. Claro. Ahora, digo, una de las caras que se esperaba que cerrara hoy, de hecho terminó cerrando, fue Máximo Kirchner. Y a vos te quiero preguntar, Raúl, ¿qué significa este discurso o Máximo Kirchner cerrando este acto? Que bueno, acá Carlos Rottenberg dijo que quizá el término resistencia no es el adecuado, sabiendo que hace 10 años que no se hacía y se hacía con otro tipo de motivos a lo que se ha hecho en el día de hoy. ¿Qué significa que Máximo Kirchner esté cerrando con esos este términos? Discurso? A ver. Sí, con esos términos. Y está tratando de equiparar al gobierno de Mauricio Macri al proceso militar. Y eso es exagerado. Totalmente. Yo no comparto el término, estoy totalmente de acuerdo con vos, yo no comparto el término resistencia, comparto el término, si querés, oposición razonable, oposición racional, firmeza en la oposición, marcarle la cancha al gobierno, demandarle esto, aquello y lo otro. Sí. Pero el término resistencia en nuestro país tiene una connotación que asocia con uno de los periodos más oscuros de nuestra vida como república. Entonces, no, a mí no me parece poco feliz. Creo que podría haber dicho otras cosas con mucha legitimidad, porque el gobierno de Cristina tuvo errores, pero también tuvo grandes aciertos. ¿Puedo ir leyendo algunos textuales? A ver cómo lo van interpretando. Lo pueden ir interpretando ustedes. Son textuales, literales, de Máximo Kirchner en el día de hoy. Más allá, quería hacer un poco la interpretación también no solamente desde el lenguaje del discurso, sino también lo que significa la imagen de Máximo Kirchner enmarcado en esta marcha de un paréntesis antes que lea las textuales. Me pareció, escuchando a Máximo Kirchner, que en gran parte de su discurso hizo referencia más a su padre que a su madre, Hizo más referencia más a las políticas de Néstor Kirchner que a la de propia Cristina. No sé si eso tiene algún significado. ¿Patricia Bullrich es mufa o tiene la mala suerte de integrar siempre gobiernos que traen desocupación y represión? Porque venía hablando de que el gobierno actual había metido presos a estos dos chicos también que tuitearon, que amenazaron al presidente de la Nación. Quería saber qué significa también que el propio diputado, porque hay que decir así, es diputado, hijo de dos expresidentes, señala a la ministra Bullrich como... Es la construcción de una interpretación, o sea, yo tengo que hacer que el público interprete a mi enemigo de la peor manera posible. Eso es parte de la política, eso es parte del juego de una campaña. Y en cuanto a la convocatoria... Déjame terminar. Sí, entonces, señalar la participación de Patricia en gobiernos que eventualmente reprimieron, es volver a poner un toque de algo que lo asimila o lo hace parecido al gobierno militar. El discurso kirchnerista hoy lo que está tratando es de demonizar el gobierno macrista. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo no voy a emitir una opinión, un juicio de valor sobre eso. Explico la estrategia. Están haciendo eso. No sé si les va a servir, quizás les sirva. Y cualquier estrategia es legítima. Sí. Ahora, yo puedo compartirla o no, eso es otra cosa. De todas maneras, por el lado del PRO también hay serios problemas de discurso. Vos sabés que en la reunión de San Juan hubo un reclamo, Pablo Walter le reclamó muy fuertemente al jefe de gabinete la falta de política, de manejo político, y le señaló además que en todas las terceras líneas de los manejos de los planes continúan los mismos funcionarios o los mismos referentes del gobierno anterior, lo cual les da herramientas para la construcción política y se las quita a Cambiemos. O sea, Cambiemos está en un problema serio, es que no entiende la política, eso es un problema serio. No entiende la política. Ahora, algunos sí. Déjame tocar parte del discurso también donde se refirió a la economía, más allá de los diferentes textuales. Dijo que el plan actual es un plan gélido y frío. Pablo, a ver si me lo respondes lo que dijo Máximo Kirchner. Escuche. Los ojos bien abiertos y el corazón bien grande para enfrentar un modelo económico
cuya principal consecuencia siempre es explotar las miserias de todos, de volvernos más individualistas, de bajo ese sentido común que los argentinos de a uno somos buenos y todos juntos somos una mierda. Este modelo económico es eso, es vacío, no tiene nada, es gélido y frío como la mirada del presidente. Nada bueno allí anida para el pueblo argentino. Bueno, acá está la definición, es gélido y frío como la mirada del presidente. Pablo, ¿qué opinas? A ver, yo creo, digamos, que efectivamente este es un modelo económico donde el rol del Estado va a ser menor, por lo menos en cuanto a la intervención en la economía directa. Y esto es una similitud con gobiernos, con las experiencias neoliberales anteriores, digamos, lo que fue la década de los 90, e incluso con la dictadura militar, digamos, la comparación en lo económico tiene algún sentido, obviamente no en lo político, ¿no? Y ahí hay algunos aspectos, digamos, que uno puede resaltar de esta continuidad con el neoliberalismo. Por un lado, esto que tiene que ver con la apertura comercial y que tiene que ver con esta idea de que el Estado no debe proteger los mercados, porque los mercados deben ser competitivos, y entonces un mercado que si no lo proteges no subsiste es porque no era competitivo, y entonces debería extinguirse o, en términos de, como lo ha denominado el gobierno, reconvertirse productivamente, ¿no? Que deja completamente de lado el factor empleo, ¿no? Digamos, en esos sectores hay gente trabajando. Después, otra cuestión que tiene que ver con lo que es la promoción de la inversión extranjera. Digamos, ahora hay un discurso muy fuerte en cuanto, bueno, lo que va a dinamizar la economía va a ser la inversión extranjera. En ese sentido, ellos por ahí matizan la cuestión del consumo, porque para ellos ya el consumo no tiene que ser lo que impulse la economía, sino que tiene que ser la inversión y la inversión extranjera. Pero que es algo que no está sucediendo, y lo que comparten con los gobiernos neoliberales en cuanto a promover esta inversión extranjera es el darle diversas concesiones, que tienen que ver con que venga la inversión y quitarle requisitos para que se oriente. Digamos, hay países que reciben la inversión extranjera y dicen, bueno, está bien, pero la vamos a orientar en tal sector estratégico por tal motivo. Pablo, bueno, esto no está hoy en día. El 10 de diciembre, cuando asumió el gobierno, si uno hablaba con los ministros, no hablaba de la herencia recibida. Y a partir de abril y mayo empezaron a hablar del gobierno anterior. A ver. Bueno, a mí hay algo que Raúl por ahí lo puede complementar también. Pero hay una cuestión donde en Argentina se veía muy mal durante la campaña electoral. Estaba la idea de que en Argentina se veía muy mal. Y hace 1 o 2 meses Michetti sale a decir que bueno, los argentinos vivían demasiado bien y no había recursos para vivir así. Entonces, eso fue muy interesante políticamente, ¿no? El cambio de discurso. Y hoy me parece que el kirchnerismo, digamos, claramente hay un montón de fallas, ¿no? en la economía en ese momento, pero está siendo más un recurso que un problema para el gobierno. O sea, el relato ahora del gobierno, disculpa que te hayas interrumpido, el discurso, el relato del gobierno hoy es, bueno, hablar del kirchnerismo, entonces. Yo creo que perdón, yo puedo, a ver, nosotros que estamos digamos, en el interior profundo de la Argentina, en ese pueblito, digamos, donde se vive de las economías regionales reales, la estaba pasando mal. La vieja administración dejó, con menos productores. Y realmente hubo una altísima concentración al sector. El sector vitivinícola es muy gráfico en ese aspecto. Hoy el sector vitivinícola es manejado por 3 grandes empresas. Los productores chicos han perdido, está bien, hay depresión en el consumo interno, hubo caída de mercados externos, pero no tuvieron rentabilidad. Y esas empresas, la mayoría son del exterior, no son de acá. Digo, acá también tenemos pero muestras. muy pocas, digo, de las familias tradicionales de las provincias de Cuyo, donde se producía pero vino, ahí estamos hablando, ahí estamos hablando de 2 modelos de producción muy distintos. Es decir, lo que vos tenés en el Valle de Uco, por un lado, que vos estás hablando de las bodegas boutique, y el sector productivo está en el este de Mendoza, que hacen con San Juan, y hacen más del 50 y pico % de la producción. Ellos están pasando mal. Es decir, no es que la rentabilidad, encima estas tres grandes empresas le imponen el precio que le van a pagar. Bueno, y pero se lo pagan a los premios. Pablo, pero ahí no tiene que estar el gobierno regulando la situación. Totalmente. A ver, en toda cadena de valor
hay muchos actores y distintos, y cada uno con sus abusos. El supermercadismo es uno. A ver, en el sector hortícola te recibe la mercadería, te la pone en góndola, te está descontando todo lo que es el descarte que se produce por sacarla, para dejarla más linda en góndola, y lo está pagando el productor, y encima te pagan a 90 o 120 días, y encima cuando terminás la operatoria, vos de cargar tu changuito, como todos nosotros que somos consumidores, pasamos por la caja, pasamos nuestra tarjeta de débito o de crédito y nos descuenta una comisión, el plástico del 3%, del 1%. Entonces, hay un montón de costos ocultos en la Argentina que nos hace fuera de competencia. Ahora, en el sector lechero, por comentarte otro, en el sector industrial hay un aporte solidario que se le hace a Tilra de 2.700 pesos por trabajador que tengas en la usina. Es decir, una usina láctea para que comience a trabajar necesita alrededor de 30 empleados. Es decir, estás gastando 60.000 pesos de arranque con producción cero. Y eso, el sector lechero no puede, esa usina, pagarle más al productor que está recibiendo sus 4 pesos por litro de leche, donde en góndola vos lo tenés a 20. Entonces, tenemos que desmascararnos, y hay muchos sectores interesados y hay intereses que realmente los perjudicados son el primer eslabón y el último. Siempre me da la impresión, miren que llevamos varios debates políticos y la verdad que vienen representantes, y yo siempre les agradezco si toman el tiempo para venir el sábado y el domingo también. Siempre me da la impresión que terminamos quedándonos todos, tanto con los números fríos como en el poco accionar político, porque acá está la discusión de ese muchacho, de ese productor que quiere exportar o tener su pyme o bancar, y que justamente por todos estos cruces de ideología, de política, donde se le da más importancia a que aparezca Máximo Kirchner o el jefe de gabinete o el discurso de Macri o el discurso de Vidal o de quien sea, terminan quedándose afuera las acciones más allá del discurso político. Y a vos también te pasa lo mismo en el teatro, ¿no? ¿Tiene la culpa el productor de vivir a 1.200 kilómetros de un puerto? Yo creo que el productor no quiere escuchar más eso. Quiere que vengan, se sienten y le solucionen el problema, igual que a vos, Carlos, ¿no? Por eso yo decía, redondeando lo mismo, que acá había que discutir libretos y no los protagonistas. Insisto en lo mismo, porque yo recién escuchaba con atención el tema del acto y pensaba que en general en los últimos años la política argentina nos está hablando siempre a los mismos guetos. Vale decir, cuando se reúne el gueto del kirchnerismo, digamos, más duro, como puede ser el de Plaza de Mayo, le está hablando fundamentalmente a los que ya están con ellos. Y cuando se reúnen los del otro lado, hacen exactamente lo mismo. Vale decir, me parece que acá lo que no hay es y vuelvo a usar el término docente, una tarea docente de explicar con argumentos al otro si uno realmente quiere captar a la contraparte. A ver, sí, pero lo que pasa es que en términos de estrategia electoral, y ya estamos en un proceso electoral, eso es lo que no hay que hacer. Claro. O no podés decir eso. Macri lo admitió cuando él prometió en campaña eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Literalmente en un spot dice, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Y el anuncio el día después nos enteramos en un programa de radio, en una entrevista, que era distinto. Sí. Falta discutir los topes todavía, ¿no? Todavía falta discutir. Después dijo, no voy a liberar, no voy a devaluar. Sí. Y varias veces. Entonces cuando después le preguntan, ¿por qué mentiste? Bueno, si yo hubiera dicho eso no me votaban. Pero entonces... esa es la característica de la política argentina. Pero entonces después no puede el político argumentar por qué está tan vapuleado y tan devaluada la conciencia ciudadana sobre lo que es la política. O sea, volvemos a lo mismo. Acá es un tema de honestidad o deshonestidad. Pero hay algo más, hay algo más. En definitiva, la culpa no es de ellos, es nuestra. Pero fíjate, ¿pero qué opción tenés? Nico, perdóname, fíjate esto. Hay un dicho muy sencillo. Si no haces política, te la hacen. Nosotros no nos metemos en la política. La clase media se fue de la plaza. La clase media no participa de la política. Y si vos dejás los espacios de poder vacío, lo ocupan otras cosas. Vos sabés que Nico, mira, vos fíjate que nosotros desde CAME, que venimos partiendo este índice tan importante entre la brecha que marcamos, el Estado, le hemos pedido varias veces al Estado que primero ponga los observatorios de precio, y el segundo lugar es que siente a una cadena de valor tan sensible como la lechería. Lo pudo hacer
trató, lo pedía el Ministerio de Hacienda. ¿Van a regalar leche también? ¿Se confirma eso? No lo sabe. sé. Sí, no lo- sí, no, sí, sí. ¿Está confirmado? La eso? semana que viene, ¿eh? La semana ¿Sí? Y ahí está, ahora terminá que tengo que, damos Bueno, otro dato. pero había 4 ministerios que estaban pidiendo que el supermercadismo se siente. Y cuando lo pudieron, después de 20 días de negociación y qué sé yo, lo sientan, lo único que se discutió no era a ver cómo estaba compuesto el valor de la cadena de valor dentro de la logística y demás, sino lo que discutieron eran los plazos, si 120 días, a ver cómo lo achicábamos para pagar. Entonces, a ver, nadie fue sincero de hablar la problemática en Ahora, sí. en el mismo momento de la protesta de ustedes, en Casa de Gobierno se estaba realizando una reunión de gabinete Sí. y no lo recibieron. No, a ver, el gobierno sí le hemos dejado a los 4 ministerios y al presidente el petitorio justamente marcándole las demandas. Estábamos expectantes de que, digamos, que algún funcionario de primera línea, ministro o el propio presidente nos atienda. Creo que la movilización fue importante y fue grande. Ahora, dejamos un segundito porque yo siempre digo que en esta discusión, ves, acá había una realidad, había una reunión de gabinete, ustedes estaban protestando y no se los está escuchando en algún punto. Un cronista de la Casa Es algo eterno, digo, de la política argentina, una distancia a conveniencias. Pero presten atención porque en los discursos, yo presté mucha atención al discurso de Máximo Kirchner. Si bien hay palos para el gobierno actual, hay también palos para su propio partido político y es cuando hace referencia al peronismo. Escuchen. Lo que hay que hacer, y existe la oportunidad en el Congreso de la Nación y en la Cámara de Diputados, es que aquellos que dejaron el Frente para la Victoria, aquellos que en sus despachos tienen el cuadro de Perón y Evita y sudan peronismo, tienen una segunda oportunidad. Ya se equivocaron en el primer semestre. Es tiempo de corregir y todos juntos ponerle freno a esto, porque vienen por la gente. No tengan miedo, no pasa nada. Hay que tener coraje para enfrentarlos, donde hay que enfrentarlos. Les puedo asegurar que como sucedió con la ley antidespidos, o recientemente cuando tratamos de frenar el tarifazo y finalmente así lo hizo la Corte, les puedo asegurar que se puede hacer. Quieren un PJ pre-25 de mayo del 2003 y lo quieren desde la Casa Rosada, porque es condición sine qua non para tener un país preperonista. Eso es lo que quieren, van por los derechos de los trabajadores. Y se lo dijo Cristina. Bueno, ahí está. Sí. A ver, Raúl. Sí, claro, esto es otra cosa, es otra estrategia esta, está bien, esta es más inteligente que la otra, porque los pone en una situación muy difícil a los legisladores peronistas, muy difícil, muy difícil. Les está diciendo hacen continuismo, les está diciendo son O vienen acá o están siendo cómplices de este gobierno. No dijo vienen acá, A ver. dijo que se opongan. No les dijo vuelvan al kirchnerismo. Tienen una segunda oportunidad. La perdieron en el primer cuatrimestre, el primer semestre, porque hicieron mal las cosas, porque no se pusieron, porque le votaron leyes que no había que votarle, etcétera. Pero así como le votaron la ley antidespidos, deberían haber otras cosas. Lo que les está diciendo es, y en un tono peronista, en términos peronistas esto es muy fuerte, le está diciendo, muchachos, pónganse los pantalones. Ahora, no hay que dejar de lado, discúlpeme Pablo, el movimiento Evita. Muchos legisladores del kirchnerismo se están haciendo el Frente para la Victoria y se está haciendo el movimiento Evita. A ver, ¿qué rol cumple hoy en la escena política el movimiento Evita? Pero esto es típico del peronismo, ¿no? En la derrota... Van dejando. Se van reacomodando. Cuando el peronismo triunfa se empieza a pelear adentro. Cuando baja, pierde, está en el llano, se empieza a unificar. Pero para ese proceso de unificación tiene idas y vueltas. Pero además es muy favorable a la reunificación del peronismo lo que está haciendo el gobierno. Te voy a dar 2 datos. Con una jubilación básica en el 10 de diciembre del 2015, o sea, el último día de gobierno del kirchnerismo, se compraban algo así como 520 o 530 litros de leche. Con una jubilación básica actual, ya aumentada, de 4.900 y algo, no recuerdo si se compran menos de 250 litros de leche. Ese es un dato, como un indicador te lo digo, Sí. ¿no? Y el otro dato, y esto incluso es bastante más preocupante, o debería ser bastante más preocupante para el presidente, es que a 8 meses de gobierno, el presidente Macri tiene menos imagen positiva de lo que tenía de la Rúa a 8 meses de gobierno. O sea, la curva de deterioro es más acentuada. Y es más acentuada porque no aciertan con las políticas sociales.
Yo creo que esto ya lo dije una vez. Cuando vos les preguntás, muchachos, ¿por qué no hacen una red de contención social? Dicen, pero sí la hicimos. ¿Cómo que la hicieron? Sí, aumentamos la asignación universal por hijo, le devolvemos el IVA a los jubilados y a los pensionados y beneficiarios de planes. Sí, ok. 2 hijos, familia tipo, dos hijos, pasaste de 837 a 966, 129 pesos. 2 hijos da 258 pesos. Le devolvés 300 más, 558 pesos. Dividido 30 días, 18 pesos con 60 por día para una familia de 4. Eso no es una red de contención social. Eso no les modificaste nada con eso. Y ese sector castigado está acostumbrado, o vivió más que estar acostumbrado, a que le dieran el plan, la totalidad del plan, que le dieran los otros planes, que le dieran beneficios, que le dieran subsidios. Entonces esto lo miran como, lo sienten como un insulto a esto. Y eso favorece la reconstrucción. A Daniel Scioli le hicieron una nota esta semana, la CNN, le hicieron una nota en un bar, y cuando le pregunta al periodista si él hubiese sido presidente, ¿qué hubiese pasado? Y Scioli miró y dijo, si hubiese sido presidente, este bar hubiese estado lleno. Bueno, pero yo también, me parece que es interesante. Pero también quiero este tratamiento que se está dando en el legislativo hoy y no la escribanía que teníamos anteriormente. Hoy se está discutiendo. Sí, verdad, la ley PYME, una ley tan importante para el 99% de nuestras empresas que dan el 70% de trabajo, ¿sí? Vino del Ejecutivo chica, cortita. Sí, y fue ampliada. Tenemos Repro, tenemos la parte de promociones al financiamiento con bonificaciones, tenemos incentivos tributarios, se reconocen a las economías regionales, se reconoce a las áreas de frontera. Es decir, se amplió y se mejoró. Sí, basta. A ver, antes era una escribanía, no se avanzaba en nada si el Poder Ejecutivo no quería. Entonces, en eso pongamos en serio. Ahora, ¿Qué queremos? Sobre eso habló el ministro Frigerio, lo tituló como los palos en la rueda a este gobierno y así fue como lo dijo. Escuchen. ¿Hay algún sector de la política argentina, particularmente el kirchnerismo más duro, que quiere que Macri no termine el mandato? Por lo menos por las actitudes, no lo han dicho así explícitamente, pero claramente hay un sector de la dirigencia argentina minoritario, por suerte, que pone permanentemente palos en la rueda y que no entiende algo muy claro. Para que a la Argentina le vaya bien, al gobierno, al presidente le tienen que ir bien. Hay muchos dirigentes que lo entienden, que aportan a la gobernabilidad, y hay otros que, independientemente de lo que propongamos hacer, directamente antes de ver lo que estamos haciendo, ya se están oponiendo. Algunos que otros se le escapó, ¿no? Decir que mejor que Macri se vaya con su gobierno cuanto antes. ¿Qué sentís con esto, Carlos? Yo creo que con buenas políticas, opiniones de cualquiera, menos, poco, muchos, no va a cambiar nada. Vale decir, yo creo que, como dije antes, los palos a la rueda, en todo caso uno se los autoprovoca. Y me quedo pensando, después de escucharlos a ustedes, yo siempre voté por Alfonsín. Y tengo la convicción que Raúl Alfonsín, gobernaba pensando en un plan, con errores, con todo lo que pasó, ¿no es cierto? Y por eso podía ser silbado en la rural y ser también y sostener la cantidad de paros nacionales que le provocaron. Me parece que los políticos desde un tiempo a esta parte están más preocupados por sus fuentes de trabajo en la política que por políticas. Sí. Vos sabés que Beatriz Arlo dijo esta semana que lo grave de todo esto es que hoy no hay partido radical en la Argentina. Lo decía por esta coalición de gobierno, como que el PRO gobierna solo y no consulta. ¿Qué opinas de eso? No, yo sí, digamos, como Raúl Alfonsín, a quien yo votaba, no vive y por lo tanto no puedo, nadie podrá demostrar fehacientemente cuál hubiese sido su posición. La posición de aquel radicalismo, insisto, chiflado en la rural, no puede ser el mismo radicalismo que hoy se ha aplaudido en la rural. Sanz, a mí me causa sospecha. ¿Te llama la atención? Me llama la atención pensar Carlos, que es el mismo. ¿Sanz como radical te representa dentro del gobierno de Mauricio Macri o no? No, sé quién me representa, no tanto quién no. Lo que estoy convencido es que el radicalismo más genuino, en todo caso el de Leopoldo Moró, no estaría representado por estas gestiones que hace algún radicalismo. El expresidente dijo en una entrevista, Alfonsín, que su límite era Mauricio Macri. Bueno, si lo dijo, abona de alguna manera esto, pero... También lo dijo Lilita Carrió en su momento. Claro. ¿También Carrió? Sí, claro. Sí, también lo dijo Carrió. Sí, sí. Seguro. Sí. El rol de, el ministro Frigerio acá, sí. expresando esto que le están poniendo palos en la rueda del gobierno de Mauricio Macri, ¿es solo discursivo o es real?
Y algún palo le ponen, pero yo creo que los extremistas... ¿Cuáles son esos palos que puede observar? No, palos en la rueda es tirarle piedras, porque mucho más que eso no han hecho. Ahora, miren... Llamarlo resistencia también es poner para la rueda. No hace falta llamar resistencia. Claro. Pero fíjense, yo creo que hay tres clases de estados, ¿no? Los estados que se organizan sobre sus instituciones, Estados Unidos, vos no hablas con Obama, hablas con Mr. President, y él te contesta como Mr. President, no como Obama. Tiene muy poco margen porque está incluido en una institución, está ejecutando la institución. Un segundo nivel de estados, que son los que se organizan sobre partidos políticos, Inglaterra podría ser uno de estos, y un tercer nivel que se organiza sobre líderes políticos. Es el sistema más inestable, porque ese líder cuando llega al poder no tiene ninguna contención, no tiene una contención desde lo institucional, no tiene una contención desde lo ideológico. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso Lilita Carrió puede decir, mi límite es Macri, 4 años después ser candidata en una alianza con él. Es decir, no, porque no hay contención ideológica. Es decir, los partidos políticos en Argentina perdieron su identidad. Posiblemente la perdieron durante el proceso menemista. No estoy muy seguro, pero habría que estudiarlo un poco. Pero de todas maneras, hoy por hoy lo que hay son agrupaciones en torno a figuras de liderazgo que tienen posibilidades de llegar al poder o que están en el poder. No quiero dejar al margen que el viernes fue noticia el nuevo sistema desde la economía, la apertura del puerta a puerta, ¿no? El pago de compras en el exterior, internet. Primero quiero saber si esto realmente impacta o no impacta en la economía argentina, o si es una cuestión solamente para levantar algo que estaba trabado y que ahora se puede ejecutar desde la aduana para no hacer tantas colas, de comprar algunos productos en el exterior hasta 5 veces por año. Pablo. No, digamos, va a seguir potenciando este proceso de apertura de importaciones. Facilita, digamos, en este contexto probablemente haya un conjunto de importaciones que estén un poco frenadas por esta cuestión de que el poder adquisitivo cae, pero cuando crece el poder adquisitivo y siendo tan sencillo el mecanismo de importación puerta a puerta, bueno, va a fomentar ese tipo de importaciones. Acá el tema es, otra vez, es el empleo, digamos, es qué es lo que se va a traer puerta a puerta, qué es lo que se va a traer importado y qué sectores se van a dejar de proteger. Pablo, pero me enteré el otro día que estaban ingresando, a ver, vos me vas a dar la razón o no, cerdos de Dinamarca, en un país rico de alimentos que estén ingresando. Patas de pollo de Brasil. Se duplicaron. Zanahorias. Manzanas de Chile, creo también. Manzanas de Chile. Manzanas de Chile se multiplicaron por 7. Con la diputada Soria. No, Frutillas de Polonia. Naranjas. Bueno, ¿quién es el responsable? ¿Y quién es el responsable? De España. No, el responsable de permitir esto. No es tan sencillo eso, porque fíjate, y por favor corregime si me equivoco, pero para que eso no suceda tendríamos que tener un dólar más alto. Y un salario más bajo, eso significa un salario más bajo. Entonces es complejo. Yo la verdad que no quiero, estoy más preguntando que opinando sobre esto, ¿no? A ver. No, lo que pasa es que ahí vienen muchas cosas con dumping, por un lado, promociones en el sector agroalimentario. Bueno, de hecho fue una de las cosas de las compras en China. Encubiertas cosas, ¿no? Pero también hay una realidad a analizar desde la economía que tiene que ver con cuánto salen las cosas en la Argentina, ¿no? Pero bueno, el costo... Perdón, que ahí está en tu sector estamos volviendo a hablar lo mismo. Hay mucho costo oculto que no se denuncia, por eso necesitamos los observatorios de precios, para que cada cadena de valor, digamos, qué actores intervienen y quiénes me está metiendo. Ahora, si no acaba de entrar productos con dumping, ¿sí? Van a hacer el pelota al sector industrial nuestro, ¿sí? A la industria nacional. Y lamentablemente, cuando queramos recuperar, que ellos nos van a aumentar los precios, digamos, del producto que están importando, nosotros no vamos a tener industria. Esa película ya la vimos. Y salen dólares a la vez, ¿no? Y salen dólares. Sí, porque estás importando, salen dólares, ¿no? Sí. Claro. Ahora, Raúl, a ver desde tu visión, o Pablo, Carlos, a ver qué notan. Esto de que Mauricio Macri tenga distribuidas las decisiones económicas, de no tener un solo ministro de Economía que concentre las decisiones absolutas, sino que las tenga divididas, repartidas, y hasta que se dice que hay propias internas, entre Sturzenegger, Aranguren, entre diferentes roles como Frigerio, como Prat Guy. ¿Conviene para este gobierno, para las políticas que se están apuntando, esta división del equipo de una sola idea o no? A ver, digamos, a mí me parece que el gobierno va en un sentido que tiene que ver con de abrir un poco los mercados, limitar la intervención del Estado en la protección de los distintos sectores, etcétera. Después hay discusiones al interior del gobierno que se han dado en el nivel de ajuste a hacer en el 2016. Ese ha sido el gran conflicto que tiene el gobierno y que me parece que es un conflicto que todavía no lo ha saldado, digamos, en una línea que se le suele atribuir a Prat Guy, que tiene que ver con, bueno, no reducir tanto el gasto público, y otra que está más enfocada hacia... Me parece que en buena medida lo que pasó con los tarifazos y qué sé yo, que es la línea de Aranguren,
la línea más de Melconian, que El está un poco propio en las Macri. sombras, del propio Macri. Pero a la hora, mira, lo que está diciendo lo llevo a este punto. Estamos planteando una necesidad de control o de gestión del gobierno a los sectores productivos, a los sectores culturales también. Presencia del Estado, Presencia del Estado. En sectores vulnerables. ¿Qué gestión? Digo, de las Y cosas te comento otra importantes cosa y para que, urgentes. para Sí, que a lo ver. entendamos. Nosotros cuando como consumidores vamos y tomamos un producto de cualquier góndola, Sí. de 100 pesos que tomamos, 40 son impuestos. ¿Somos caros o no somos caros? Claro. ¿Y cómo hacer Es con decir, a ver, traer el pimiento de los Valles Calchaquí, Salta, el flete nos sale más caro que traerlo de Turquía al pimiento y que entre por el puerto de Buenos Pablo, y en Aires. estos momentos Entonces, tan difíciles- a ver, ¿qué tipo de país queremos? Que los productores de los Valles Calchaquíes estén en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires, o que se queden allá produciendo. Es el costo social que tiene que pagar. A mí, Esa misma dinámica sucede en sectores no, industriales. a mí hay una cosa que dejamos pasar y que otras veces la viví en estos, insisto, más de 40 años de profesión, es que nos enteramos siempre tarde de un factor que se habla poco. Antes se llamaba riesgo país, ahora se llama cuánta es la deuda que va contrayendo el país. En general, ese tema, después nos encontramos a lo largo de años con un número y empezamos a hablar lo que antes era la deuda externa. La pregunta es, y la hago por neófito, no, es como dijo el señor, hago una pregunta. ¿Se va contrayendo más deuda? ¿Argentina está contrayendo más deuda? ¿Hay un estado de la deuda que se va contrayendo? Digo, para no encontrarnos dentro de 2 o 3 años que aquello de la herencia terminemos recibiendo una cifra que los que ciudadanos de a pie no tenemos realmente idea. La famosa 48.000 política de millones. endeudamiento. Personalmente a mí no me preocupa si la deuda se crece para poner el El funcionamiento, aparato por supuesto. El problema Depende, es que claro. a ver, en eso no me ¿Cuánto es? preocupa. Perdón, ¿cuánto es el valor de la deuda? Lo que tengo... Sí, o sea, solo los que lo que economistas me planteó es sean, sí. 32.000 millones de dólares, digamos, que ha crecido la deuda desde diciembre. Es un número enorme. O sea, nosotros hablamos de las reservas del Banco Central, o sea, todos los dólares que tiene el Banco Central hoy por hoy son justamente esa cifra, 32.000 millones de dólares. Nosotros nos endeudamos en una financiando esa deuda externa. ¿Qué está financiando esa deuda externa? La fuga de capitales en Argentina, que es la compra de dólares sin fines predeterminados, es decir, no es ni para importar ni para pagar nada, es compra de dólares sin fines Pero hoy predeterminados. el gobierno Ha crecido del toma 100%. deuda para cumplir los compromisos internos. Es para que pagarle al aseo, para pagarle a las grandes empresas de la energía. que Está tenemos financiando ahí tres cuestiones. Un agujero no resuelto de hace 6 meses que veníamos con un problema que todavía no le hemos por eso digo resuelto. que al margen de la caída de consumo, al margen de lo que es, digamos, la empresa, la pyme, la pequeña y mediana actual, tiro un tema que me preocupa más, porque ya lo vivimos, que en el momento que se iba generando deuda en un país, explotaba años después. Y entonces la pregunta, me encantaría, así como había programas que todas las noches ponían en riesgo país tanto, a mí me encantaría que los argentinos supiésemos, ya que es dinero que vamos a tener que pagar los argentinos, saber si la deuda esa se está acrecentando o no. Perdón, O sea, la vieja administración teníamos un banco central con 52 millones de reservas, 2011. millones de dólares. En 2011 se llegaron a ese número. Bueno, señores, al sector productivo eso, digamos, terminamos en 30 o en 27 y no pusimos el aparato a funcionar. Sobre este Entonces, tema, eso tampoco lo quiero ver. Sobre este Ah, tema claro. habló Máximo Kirchner hoy sobre la deuda y esto fue lo que dijo. Escúchenlo. Acá de víctima nadie. Acá autocompasión cero, acá tenemos mucha autoestima. Fue difícil construir estos 12 años lo que hicimos. Recién se pudo bajar la desocupación en el 2007, abajo de los 2 dígitos. 4 años para llevarla de 20 a 9.9. 8 meses para subirla casi al 10. Es mucho más fácil destruir que construir. Ese es el desafío y eso es lo que tenemos que entender. Un pueblo paciente, que mientras esa desocupación bajaba y faltaba que llegáramos a millones de argentinos, acompañó sacarse al FMI de encima. Se le pagó más de lo que encontramos de reserva cuando llegamos, sin que nadie preguntara en este país dónde estaban las reservas, mientras los banqueros que se la habían llevado todas seguían de joda. Bueno, ahí lo escucharon a Máximo Kirchner hablando sobre este tema. Habló sobre muchísimas cosas, casi 25 o 30 minutos de discurso en una jornada que se ha llamado la Marcha de la Resistencia. ¿Cómo ven esta convocatoria a nivel gente? ¿Es importante o no en este símbolo donde apareció Máximo Kirchner la cantidad de gente que haya acudido? A ver, Raúl. Sí, yo creo que es importante, no es
tremenda, pero es importante sobre todo que llovía muchísimo, ¿no? No es sencillo sostener eso con un clima como el que tuvimos hoy. No, yo creo que ahí está reunido el kirchnerismo duro. Creo que la estrategia hacia adentro es consolidar la base. Según todos los encuestadores, o la mayoría, Cristina mantiene en la provincia de Buenos Aires un nivel bastante alto de imagen positiva. Tiene más imagen negativa que positiva, pero también, según algún estudio que yo vi de un consultor que respeto, que lo considero un colega serio, en un eventual escenario con Cristina estaría empatando entre el primer y segundo lugar. Digo, ¿no? ¿Empatando con quién? Con Sergio Massa. Con Sergio Massa. ¿Pablo? Yo creo que la que va a haber que prestarle atención es esta semana la marcha federal organizada por las 2 CTA y algunos gremios de la CGT con la participación de distintas organizaciones y partidos políticos. Me parece que ese va a ser un acto político a tener en cuenta porque marca un poco el descontento de los trabajadores con lo que fue la baja de salarios, con lo que es el incremento del desempleo. Digamos, me parece que esa va a ser la nota política que va a tomar el gobierno si ese evento efectivamente es grande esta semana. Yo siempre pienso, y ya a esta altura del año uno empieza a decir qué rápido ha pasado todo, ¿no? En el balance donde hay negociaciones de por medio, meses de expresión, de manifestación, va a ser un mes de manifestaciones. De hecho, algo ha pasado la semana pasada con la CGT, hablamos del triunvirato y toda la gestación, la responsabilidad de las centrales obreras. Estamos llegando a una fecha que siempre pienso para todos los gobiernos debe ser la más difícil de todas. Más allá de que nos encaminamos un 2017 como año electivo, nos estamos acercando a fechas de las fiestas. Fiesta de la familia, fiesta donde mucha gente empieza a proyectar no solamente lo que va a morfar en esa fiesta o con quién la va a pasar, sino también su proyección de sus vacaciones, el balance del año, los ahorros, el humor social se incrementa en el mes de diciembre, donde todo parece que se resume de esta manera. ¿Cuál calculan ustedes que va a ser el resumen de este año para la gente? Para los empresarios, para vos que te estás proyectando y que quizá arranca una parte fuerte como es la temporada de verano. Que creo, Nico, que frente a lo que decís vos, aquí hay que llegamos a una fecha sensible. Todos tenemos que tener responsabilidad. Nosotros como comunicadores, usted, Carlos, como empresario, los encuestadores, los políticos, ¿no? Yo creo que, yo dije antes, yo tengo muchos amigos que han votado por este gobierno y lo han votado honestamente, y lo han votado con convicción, y lo han notado, no importa el motivo, pero sí con convicción y honestamente, fundamental. Yo en ese sentido quiero siempre dividir lo que es la opinión esponsoreada o la opinión genuina. Les doy un ejemplo. Sí, después de un programa que estuve hace unos días, por haber dicho que yo había votado por el gobierno anterior. ¿En el de Mirta? No, fue otro programa. Leía en la catarata de tweets que lo mínimo que te decían es, claro, con la ley de teatro, en mi actividad yo soy empresario teatral, con la ley de teatro del gobierno de Cristina, ¿cómo no vas a votarlo? Cuando en realidad es una ignorancia por parte de quienes lo escriben, en general con seudónimos, por supuesto, o son anónimos, o sea, sin identidad, mirá qué valentía, cuando en realidad en nuestra profesión la ley impositiva del teatro es del año 58. No hubo ninguna buena ley con respecto a mi actividad en el gobierno anterior. Pero todo, de un lado y de otro, está teñido por algún interés. Es imposible hoy en día para mucha gente entender que uno puede opinar sin otro interés que el de vivir junto con nuestras familias en este bendito país. Hecha esta salvedad, decía, entonces me parece que acá el problema que tiene en muchos aspectos este gobierno no es tanto por lo que hace o deja de hacer, sino por lo que permanentemente titula que va a hacer. El ejemplo del segundo semestre no lo hizo la oposición, lo hizo este gobierno. Pobreza cero no lo dijo la oposición, lo dijo este gobierno. O sea, la famosa campaña del miedo de la que se hablaba, en definitiva, cuando el señor que maneja encuestas está marcando lo que está pasando y empieza a ver dentro de lo que son los amigos, los conocidos, quienes viven de un salario, quienes tienen, en definitiva, en el día a día su presupuesto, no le podés explicar mucho más de los números que Carlos, en la televisión se irradian. Esta opinión que estás dando, Carlos, esta opinión que estás dando te ha llevado a tener diferencias con Mirta, mismo en la mesa, pero ¿no? Eso, sí, pero esas diferencias son, como dije antes, mientras sean honestas, no pasa nada. Son parte del juego, por supuesto. Igual has hablado mucho de lo que estás planteando, que es la famosa brecha. Pero la grieta, cultural, la grieta, brecha. Pero es que, de nuevo... me parece algo lindo para rescatar. Nosotros tuvimos el martes una plaza que vos estuviste participando,
Y gente humilde, realmente eran familias que venían con carritos pensando que se iban a llevar muchas manzanas y muchas peras. Lamentablemente teníamos que destruirle a todo y de CAME tratamos de hacer un ordenamiento. Y la gente nos quería entregar los 3 pesos. Claro. Los 3 pesos. Y hubo alguien también, 2 o 3, que nos dejaron 100. Dijimos, no, muchachos, a ver, entendamos. Nosotros lo que estamos haciendo es visibilizando nuestra crisis que tenemos, que no solo nos pegan las peras y las manzanas, sino nos está pegando muchísimos complejos. Ahora, yo acabo de hacer una pregunta que quiero ir más puntual. Digo, estamos ya cerrando lo que es el mes de agosto. 27 de agosto es hoy. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Insisto con eso, me parece que es una fecha bastante delicada y voy, a preguntarte a vos, Carlos, que seguramente estás preparando temporada de verano, cerrando este año también. ¿A qué balance pensás que vas a llegar? Digo, estás diciendo... No, el balance ya está claro. Ya está claro. De nuevo. Sí. Les voy a contar una intimidad que lo charlé en la Sociedad de Empresarios de Teatro. Yo tengo por primera vez pocos espectáculos para Mar del Plata, casi no hay estrenos. Van a ir algunos que son continuidad, espectáculos que son continuidad de Buenos Aires. Y tengo la disyuntiva de si tengo que abrir los teatros o abro solamente lo necesario. Uno en la actividad mía puede maquillar un teatro. Por ejemplo, si tenés 3 salas, vos ponés una gran marquesina con uno y para la gente que pasa por la puerta y para el periodismo está abierto. Correcto. Hay como maquillar en todas las profesiones. En la de ustedes todos podemos maquillar. Una platea en lo mío, en lo de ustedes será otra. ¿Y saben que yo estoy por abrir todo? Nada más que para el qué dirán, nada más que para no se puede interpretar, en el caso mío que trabajo hace 40 años en Mar del Plata, ni a nivel intendencia, ni a nivel provincia, que es una manera de poner palos a la rueda. O sea, estoy dispuesto a maquillar como aporte, porque maquillar significa un costo alto. Es fuerte lo que estás diciendo, Carlos. Es que es real. ¿Estás dispuesto a maquillar los teatros? Estoy dispuesto a maquillar que parezca abiertos de repente con 4 o 5 funciones por semana, nada más que por pensar distinto no pueda suponerse que esa es una manera en el momento de crisis en mi actividad, de decir, este es el palo de la rueda para que sea tapa de diario, teatros cerrados en el verano. Esto va a pasar. Carlos, usted ha pedido acá está diciendo algo fuerte. O sea, vos pensás que sin maquillar esos teatros, para entenderlo, ¿no? Para entender un poco más tu rubro, sin maquillar, como estás diciendo, con una marquesina, en vez de 3 salas hay una sola abierta. Por supuesto. ¿Se va a tener que maquillar este verano la temporada? Yo tengo que maquillarlo, seguro. En Mar del Plata, ¿Cuántos teatros tenés en Mar del Plata? 6. 6 teatros. De esos teatros que tenés en Mar del Plata, ¿cuántos pensás que van a estar funcionando con las obras que van a continuar? Yo tengo para armar 3 teatros y 3 no. O sea, la mitad van a funcionar. Lo que pasa es que y esa mitad va a tener que maquillarlo, porque son salas muy grandes, ¿o no? Pero podés maquillarlo porque en uno haces 4 funciones de una cosa, 3 de otra. Parecen abiertos. A ver, en nuestra actividad, si vos pasas hoy por la puerta del Teatro Maipo de Buenos Aires, vos ves una marquesina y dice Mercedes Morán en un espectáculo excelente que dirige Tolcachir. Pero a los efectos de la fuente de trabajo, el Teatro Maipo, que tenía 60 contratos, tiene 1. Enrique Pinti, a quien produje el año pasado con Salsa Criolla en su vuelta, voy a hacer un espectáculo con Pinti en enero, debuto en enero. Unipersonal de Pinti. Claro, no es una estructura... Marilú Marini acaba de debutar en la plaza con un músico. Quiero decirles, estoy contando intimidades de una profesión, multiplíquenla en todas las profesiones. Entonces, una cosa es la realidad y otra cosa es cómo, tratando por responsabilidad empresaria, de aportar en un momento de vacas flacas, de no poner palos a la rueda. Yo soy de los que creen, insisto, que el que no votó por este gobierno tiene más responsabilidad en lo que pueda de ayudar al éxito de este gobierno. ¿Saben para qué? Porque si realmente este gobierno llega a ir mal, no quiero ser ni directa ni directamente en mi actividad responsable. Quiero realmente saber que yo en lo mío hice lo mismo que haría si lo hubiese votado. En los últimos años, Carlos, este es el momento más difícil porque un colega de usted también lo dijo, ¿no? Que realmente están viviendo momentos de muchísima tensión en cuanto a los espectáculos de teatro con la gente. No va la gente al teatro. Bajó, no es que no va, va porque hay gente que sigue yendo al teatro, siempre va a haber una gran porción. Lo que hay es una competencia real entre esa baja de consumo y una cosa que tiene el banco que se llama Levax, donde por supuesto es mucho más seguro que estar esperando, si uno tiene dinero para poner en la cadena productiva, que estar poniéndola ante una actividad en baja. Es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, yo estoy hablando, insisto, yo no soy ni político, ni soy encuestador,
ni soy economista. Yo les estoy contando intimidades de mi profesión y me encantaría que cada uno cuente la suya. Como el señor, yo me voy enterando a medida que cuenta de la suya. Sí. Sé que desde el 2011 está en problema. Me parece muy honesto que esté sentado aquí diciendo esto no empezó el 10 de diciembre. Es como yo decía este verano en Mar del Plata que bajó mucho. No puedo decir porque Macri asumió el 10 de diciembre que la crisis de teatro en Mar del Plata 2016 fue de Macri. No es cierto. Y eso no quiere decir que no tenga respeto a un montón de políticas del gobierno anterior. Pero no hay duda que la baja del 2016 fue producto de política anterior y no del gobierno. Y el 2017 que vienen las elecciones a medio término y me he enterado que el gobierno va como candidatos, va a poner a los principales ministros de su gabinete, como nombres, Sí, refiero, Aragón. hay que ver si eso es una testimonial o si efectivamente van a asumir, pero antes que eso hay que ver si consiguen instalarlos. Todos esos candidatos tienen escasísimo nivel de instalación. El único que tiene un nivel de instalación significativo y recoge en la provincia de Buenos Aires una intención de voto con un buen potencial de crecimiento al interior de Cambiemos, estoy diciendo, es Jorge Macri. Jorge Macri tiene casi 5 puntos de intención de voto en escenario de paso, pero tiene 40% de desconocimiento, lo cual hace pensar que ese es su piso. Si camina, puede crecer, ¿no? De todas maneras, en realidad yo no creo que sean candidaturas testimoniales, es que están desesperadamente buscando figuras propias para empezar a instalar. ¿No la tienen? No las tienen. Hay un tema que va a quedar... María Eugenia Vidal. Discúlpame, sí, lo que sí tienen es el comienzo de un relato, y es un relato, de nuevo, es yo o el caos. El jefe de asesores del presidente, que no recuerdo el nombre, dijo ayer o esta mañana, las inversiones van a venir si ganamos en el 2017. Lo que me parece, Nico, que no nosotros, solamente digamos, la patea, sino que asusta. A ver, Pablo. desde el sector productivo, lo que nosotros necesitamos, a ver, las elecciones serán octubre de 2017, tan lejísimos. No le importa a la gente, necesitamos que la gente cosechar. no soluciona ahora la Nosotros gente. tenemos, a ver, Sí. nosotros tenemos más de 1 millón de trabajadores en el sector agropecuario que tenemos que, digamos, necesitamos rentabilidad para poder que Sostener. esa fuente de trabajo esté. Y eso es en la época estival. Si nosotros perdemos eso, se perdió otro año más, ya nos bancamos 2015, 2016, digamos, por la 2017 transición. no es buena. Por la transición, digamos, del cambio. A ver, llegando a diciembre, ¿la proyección que ustedes hacen para el año que viene no es buena? Esperemos que seamos escuchados, esperemos que seamos atendidos Sí. y esperemos que haya respuestas. La ley PYME para nosotros es muy importante y esto tiene que estar escrito, el decreto reglamentario, Eso. con la letra chica ya y que con todos los actores. Porque si lo vamos a hacer, a ver, en un escritorio, en una oficina del Ministerio de Producción y lo encerramos a las necesidades y al costo fiscal que ellos están atendiendo, lamentablemente va a ser una mala ley. Ok, les agradezco a todos por haber venido. Un placer, ha sido muy completa esta mesa. Gracias, Adrián. No, por favor, Un placer Nico. enorme. Hacemos Gracias. una pequeña pausa. Gracias a ustedes también, los que están escuchando Remix Político. Muchísima gente.